Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido seas a este curso acerca del libro de Mateo. Te agradecemos tu atención y esperamos que puedas ver hasta el final esta serie. Yo sé que son un poco largas las series que hacemos, pero son importantes para conocer la palabra de Dios y sobre todo para conocer al personaje más importante de este, que es Jesucristo. Y vamos a empezar con los inicios del reino, los hijos de Dios y su reino. Es un pequeño resumen del Evangelio según San Mateo. Bien, como textos base vamos a utilizar Mateo 1:1, 7:24 al 29, 9 del 4 al 8, 10:1, 21 del 23 al 27 y 28 del 18 al 20. Y vamos a utilizar dos versículos. Bueno, vamos a utilizar un versículo clave. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de esto va a tratar en esta ocasión nuestra clase de hoy. El tema central o la verdad central que vamos a ver es: el Evangelio de Mateo nos presenta a la persona de Jesús como el Hijo del Dios viviente, enviado por el Padre con toda autoridad de establecer el reino de Dios de los cielos en la tierra. Y para nuestras metas de aprendizaje vamos a tener un conocimiento de los aspectos principales que presenta el Evangelio de Mateo. Y vamos a ver el Evangelio de Mateo como el libro que revela que Jesús es el Hijo de Dios y el Rey del reino de Dios. Esto es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Y vamos a ver estos temas. Vamos a ver la Gran Comisión, la genealogía de Jesucristo, las palabras de Jesucristo, el poder de Jesucristo y la autoridad de Jesucristo. Este sería nuestro bosquejo en el cual vamos a pasar esta pequeña revisión del Evangelio según San Mateo. Bien, Mateo tuvo la intención de demostrar a los judíos que Jesús llenaba sus expectativas, y él era el Mesías que por tanto tiempo habían estado esperando. Este es el propósito del Evangelio de Mateo. En 16 ocasiones el Evangelio dice algo así como: todo esto aconteció para que se cumpliese lo que habló el Señor por medio del profeta. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros estudiamos este Evangelio. Mateo presentó a Jesús como el personaje central alrededor de quien gira todo el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento tienen una relación muy importante. En el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de las profecías que están en el Antiguo Testamento. Estas son así. No podemos estudiar el Antiguo y el Nuevo Testamento de forma independiente. Bueno, sí se puede, pero para tener un amplio aspecto, una mejor perspectiva, es necesario que estudiemos los dos. Y en este canal vamos a estar subiendo estudios de todos los libros de la Biblia y de muchos otros temas más. Jesús fue el Rey y Mesías prometido. Él es el Salvador del mundo. Bien, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Mateo? Entre otras cosas, ya hemos visto algunos de ellos. Mateo llamó la atención de los judíos al rechazo de que habían hecho víctima a Jesús, señalando que aún en su nacimiento los gentiles, representados por los Reyes Magos, le recibieron con mayor entusiasmo que su propio pueblo. Esto pasó así. Y no debería de ser de esta forma, pero esto fue lo que pasó. Nosotros ahora tenemos un conocimiento más profundo de Jesucristo y podemos ver con las herramientas que nos dejaron estos evangelistas, estos profetas, estas personas que creyeron en Jesucristo antes que nosotros. Bueno, ¿quién es el escritor del Evangelio de Mateo? Bueno, antiguamente se denominaba a este libro de acuerdo con Mateo. El Evangelio de Jesucristo de acuerdo con Mateo. A diferencia de algunos libros del Nuevo Testamento que parecen haber nacido con más de un título, este Evangelio parece que nunca tuvo ningún otro título. Siempre ha sido el Evangelio de Mateo. El Mateo que escribió este libro tradicionalmente se identifica con el recaudador de impuestos que formaba parte de los 12 discípulos de Jesús, o sea, Leví. En algunas otras partes se menciona como Leví a Mateo. Y esta es la forma en que lo conocemos en su forma actual. Bien, Mateo escribió su evangelio para el pueblo judío primeramente. O sea, es un judío escribiendo para judíos. Entonces, se da por entendido
muchas cosas. Mateo entiende que un judío entiende muchas de las costumbres, no las explica como Marcos, como ya hemos subido en este canal el Evangelio según San Marcos, sino que él entiende que sus interlocutores son personas que tienen una idea clara acerca del judaísmo. Enfatiza las genealogías de Jesucristo, el término Mesías, con el cual conocen los judíos a Jesucristo, y presenta a Jesús como el descendiente del rey David, el rey eterno. Bueno, déjame hacerte una precisión. No identifican a su Mesías como Jesucristo, tradicionalmente los judíos. Ahora hay en estos tiempos algunos judíos que sí identifican a Jesús como su Mesías, pero estos son los que llamamos judíos mesiánicos. Pero en el judaísmo del primer siglo, ellos no aceptaban a Jesús como su Salvador. Se cree que fue el segundo evangelio en escribirse, después de Marcos. Estamos hablando alrededor de los años 50, cuando mucho. Entonces, estamos hablando de testigos oculares de la vida de Jesucristo que estaban vivos, que vieron con sus ojos, que no se habían olvidado, que no estaban seniles, o sea, no tenían una locura, sino que podían corroborar con personas vivas o personas de su entorno, conocidas por ellos, que conocían también a Jesucristo. Entonces tenemos un documento histórico muy cercano a la vida de Jesucristo, vista desde el punto de vista de los testigos. Esto tiene una importancia muy grande. Vamos a seguir con nuestro estudio. El mayor interés de Mateo fue demostrar que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Este era su principal asunto. Y Jesús es el Rey. Estos son los temas principales del Evangelio de Mateo: el cumplimiento y Jesús el Rey. Jesús era hijo de David. Mateo quiere mostrar la realeza de Jesús de tal forma que escribió todo el Evangelio en torno a los conceptos de un rey y su reino. Y hay varias menciones al reino de Dios y varias menciones al señorío de Jesucristo como rey. Bien, vamos entonces al tema aquí. También uno de los temas principales es el rechazo de Israel. Israel no aceptó su realeza divina. A Jesucristo no le creyeron, también lo insultaron y desde luego también fue crucificado. Pero también uno de los temas principales del Evangelio de Mateo es la autoridad. Jesús poseía una autoridad poco usual, digamos única. Él es la fuente de la autoridad. Él nació siendo rey mientras que otros fueron hechos reyes o usurparon un trono. En el caso de Jesucristo le fue heredado, pero él tiene suficientes credenciales como para poder decir que es digno de estar en este trono. Y estas cosas son de las que habla Mateo. Bien, también se habla acerca de la iglesia. Parece una contradicción que un judío hable acerca de la iglesia cristiana, pero no era una contradicción. La primera iglesia, los primeros convertidos eran casi todos judíos. Se mencionan algunos pocos que no lo eran, como Lucas, como tal vez Timoteo, algunos otros que probablemente estaban dentro del círculo de Jesucristo, que no eran judíos, pero eran sumamente pocos. La principal nacionalidad de los primeros cristianos era justamente judía. También tiene un interés apocalíptico muy importante. La apocalíptica en la cultura judía es muy importante. El rey establecerá su reino, pero el mundo pecaminoso debe desaparecer. También se nota este énfasis en el tratamiento que hace de la segunda venida de Cristo y el fin del tiempo. El principal punto de apoyo para esto es Mateo 24. Pero el pensamiento de Mateo es que Jesucristo está a punto de regresar otra vez a la tierra. Bien, otro de los temas principales es el sufrimiento y muerte de Cristo. Esto está en los 4 evangelios y es muy, muy importante en toda la herencia cristiana. El evangelio no estaría completo si faltara la mención del sufrimiento y la muerte de Cristo, y todo esto de acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Cita el Antiguo Testamento varias veces. Bueno, una tendencia de Mateo es agrupar sus materiales, algunas veces por temas y otras veces por tipos. Por ejemplo, el Sermón del Monte, en el cual están muchas de las enseñanzas de Jesucristo
expuestas de una manera muy clara. También tenemos, por ejemplo, la sección apocalíptica, que el tema principalmente es qué va a pasar al final, en los capítulos de Mateo 24 y 25. Y desde luego la sección de las parábolas, que principalmente están reunidas ahí las parábolas de Jesucristo en el capítulo 13. Bueno, por lo menos las que cita Mateo. Y bueno, ¿cuál sería más o menos la jornada de Jesús en el Evangelio de Mateo? Desde luego que comienza en Belén con su nacimiento y huye a Egipto, en el 2.14. Regresan a Nazaret algunos años después, en el versículo 22 del capítulo 2. Y damos un salto a los 30 años, es bautizado en el Jordán y tentado en el desierto de Judea. Esto está en los capítulos 3, 13 y 4.1. Va a hacer sus operaciones en Cafarnaúm, en el 4.12 al 13, principalmente alrededor de la casa de Pedro y de algunos otros que vivían de sus discípulos ahí en esta pequeña ciudad. Viaja a Gadara donde sana a un endemoniado. Es muy conocido el episodio acerca del endemoniado de Gadara, gadareno. Esto está en el 8.28. Alimenta a 5,000 personas en las costas de Galilea, cerca de Betsaida, en el 14.15. Ministró a los gentiles en Tiro y Sidón en el 15.21. Visita Cesarea de Filipo, donde Pedro lo declara como el Mesías, en el 16.13. Enseña en Perea, en el 19.1. Antes de su último regreso a Jerusalén, les dice a sus discípulos lo que pasaría en el 20:17. Pasó un tiempo en Jericó en el 20:29. Viaja entre Betania y Jerusalén durante su última semana, en los capítulos 21 al 26, y fue crucificado y resucitado en Jerusalén, en los capítulos 27 y 28. Bien, vamos a ver el primer tema de nuestra clase de hoy. Esto es la Gran Comisión y se las voy a leer según San Mateo. Es muy conocida la que es según San Marcos, pero esto está también en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 18 al 20, que son la última parte. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir la palabra autoridad o potestad? Justamente esto, alguien que detenta o tiene esta autoridad, pero también se refiere a todo poder, a toda capacidad. Entonces la iglesia, por Jesucristo, que es el autor, el origen de la autoridad, delega esta autoridad sobre sus discípulos. ¿Y cuáles son las tres partes de la Gran Comisión? La primera de ellas es ir a hacer discípulos. La primera es hacer discípulos, la segunda es bautizándolos y la tercera es enseñándoles que guarden todas las cosas. Entonces, cuando nosotros hacemos evangelismo, la iglesia debe de hacer estas tres cosas conjuntas. No se puede hacer solamente una, no se puede ir bautizando a diestra y siniestra. Primero se tiene que hacer discípulos y después se les bautiza. Y en este transcurso se les enseña a guardar todas las cosas que Jesucristo nos enseñó. ¿Y cuál es la relación entre ellas? Que todas ellas deben de ir al mismo tiempo. Bueno, obviamente no podemos estar enseñándole cuando estamos bautizando, pero deben de tener un orden y deben de tener una importancia muy grande. ¿Tiene el cristiano opción respecto a la comisión que nos hizo Jesús? Es una orden. Y a las órdenes solo se pueden hacer dos cosas con una orden. Se obedecen o se desobedecen. Así que nosotros tenemos la gran oportunidad de obedecer a Cristo y hacer las cosas como Él las manda. Bueno, vamos al siguiente tema, que es justamente la genealogía de Jesucristo. ¿En qué consiste una genealogía? Una genealogía es vamos a decirlo así, una relación, un árbol genealógico de una persona. Y en el primer capítulo y en el primer versículo dice así: Libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
¿Qué importancia tenía la genealogía de Jesús para los judíos de aquel tiempo? Bueno, todas las genealogías ubican a las personas en el tiempo, lo relacionan con su familia, con sus ancestros, y tiene la oportunidad de darnos una razón para la herencia. Entonces, estas son las importancias, o más bien la importancia que le daban los judíos a las genealogías. Todos los judíos tenían una genealogía y ellos sabían quiénes eran sus padres, a qué tribu pertenecían, cuál era la familia de esa tribu. Y entonces Jesucristo nos ubica justamente en estas cosas a través de su genealogía. ¿Cómo cumple Jesús la promesa hecha por Jehová a Abraham en Génesis 18:18? Primero permíteme leerte lo que dice Génesis 18:18. Aquí vemos estoy buscando el 18. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendecidas en él todas las naciones de la tierra. ¿Qué cumple Jesús aquí? Que él bendice a todas las familias de la tierra. Entonces, esta promesa hecha a Abraham es cumplida en Jesucristo de una manera maravillosa. Ahora permíteme leerte en Samuel, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 7, en su versículo 16, esto que te estoy diciendo ahorita. Dice así, y será afirmado tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto le está diciendo, esto es lo que nosotros conocemos como el pacto de Dios con David. Y este pacto incluye un descendiente que tenga el trono eternamente. Y desde luego que él sabía, el mismo David murió y que sus descendientes iban a morir. Pero él también entendió que uno de sus descendientes iba a ser, bueno, un descendiente según la carne, iba a ser más que un hombre y que iba a tener esta eternidad. Y bueno, aquí en Mateo 18 vemos también que nos cita el versículo 18. Permíteme un segundo. En el versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, esto vemos que, que sus ascendientes, sus padres, eran de la familia de David y por lo tanto se estaba cumpliendo esta profecía de una manera muy exacta. Y cita el Antiguo Testamento, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesucristo descendía por la sangre de parte de su mamá de Jesús, pero también fue adoptado por José. Entonces también era un pretendiente legal al trono de David. Y él es el único que tiene la calidad de eterno, que siempre puede estar en este trono. Bien, vamos al siguiente tema, que es las palabras de Jesucristo, que esto está en Mateo 7. Y en este capítulo vemos el 24 al 29, donde te leo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, ¿cómo pudieron las multitudes reconocer la autoridad de Jesús en estas palabras? Bueno, él lo puede decir de una manera muy clara, que lo compararon. ¿Con qué lo compararon? Con los demás que enseñaban acerca de estos temas, con los escribas, con los fariseos. Y él tenía una autoridad diferente. ¿Qué quería decir Jesús con habéis oído que fue dicho a los ancianos? Pero yo os digo, en Mateo 5, 21, 22 y 27, es muy claro.
Jesucristo se está poniendo en su lugar. Es superior a los ancianos. La cultura judía tenía un respeto muy grande sobre los ancianos por su experiencia y su conocimiento, pero Jesucristo es el más anciano de todos. Él dijo en una ocasión, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le contestaron, bueno, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Esto es así. Bueno, tiene esta calidad de eterno. Pero no solamente tiene esta calidad de eterno, sino que además tiene una autoridad que es superior, no solo por la edad, sino porque de él emana la autoridad. ¿Cuál era la principal fuente de autoridad de Jesús? ¿Cuál era la segunda? La primera es su propia conciencia, su propia calidad, su propio conocimiento de que Él es la segunda persona de la divina Trinidad, que Él no solamente es humano, sino también es Dios. ¿Tiene Jesús autoridad sobre nosotros? Bueno, esto depende de ti. Toda la creación está bajo la autoridad de Jesús, pero para que tú estés bajo su autoridad, tiene que pasar una cosa, que tú le obedezcas. Y si no le obedeces, pues simple y sencillamente no eres parte de su reino. Bien, vamos al siguiente tema. Esto está en Mateo 9, del 4 al 8, y también en el capítulo 10, en el versículo 1. Te leo primero 9 del 4 al 8. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Y en el versículo 1 del capítulo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, este es el poder de Jesucristo. Explica en tus propias palabras esta porción bíblica. Es muy simple. Para el judío, el perdón de pecados es más importante que la sanidad física. Y también para el cristiano. Pero este perdón no es evidente. ¿Cómo yo sé que alguien es perdonado? Por sus obras. Pero inmediatamente en el momento de ser perdonado, no veo yo la acción. Veo las cosas posteriores. Pero no en ese momento. Pero en el momento de que un paralítico se pare, desde luego que esto es evidente a todos. ¿Cuál es la relación entre aquí el pecado y el perdón? Bueno, para el judío hay una relación directa entre el pecado y la enfermedad. No es tan directa como ellos pensaban, pero sí hay una relación. El más pecador puede ser el más enfermo, pero también una persona santa también puede estar enferma. Así que sí provoca en nosotros mayores daños, pero los santos y los pecadores se enferman. Así que el perdón le capacitaba para ser sanado. Por eso Jesucristo primero le perdonó sus pecados y después le sanó. ¿Qué era más fácil, decir te perdono tus pecados o decir levántate y anda? Para Dios es exactamente lo mismo. Para nosotros podemos simular que perdonamos, pero no podemos simular que sanamos. ¿Qué autoridad les dio Jesús a sus discípulos en Mateo 10:1? Esta misma, el de echar fuera demonios y el de sanar a los enfermos. Y esta es la autoridad que tiene el creyente hoy. En el nombre de Jesucristo echamos fuera demonios y en el nombre de Jesucristo sanamos a los enfermos. En realidad, Dios es el que los sana. Nosotros solamente hacemos lo que Dios nos manda. Ahora vamos a ver la autoridad de Jesucristo en Mateo 21, del 23 al 27. Y permíteme leerte esta parte. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué? Pues no le creísteis, y si decimos de los hombres tenemos al pueblo, porque todos lo tienen a Juan por profeta, y lo era. Y respondiendo Jesús dijeron, lo sabemos, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Y vamos a considerar algunas cosas. Bueno, según Filipenses 2, 5 al 11, ¿por qué le fue dada a Jesús toda la autoridad? Porque obedeció. Se hizo obediente hasta la muerte. Y en Deuteronomio 17, 8 al 13 dice, ¿cómo entendía el judío la autoridad? Como de parte de Dios. ¿Es diferente esta de la dada a Jesucristo? Desde luego que sí, porque Jesucristo es la fuente de la autoridad por su obediencia. Y de esa autoridad nosotros recibimos. ¿De dónde provenía la sabiduría de Jesucristo? Desde luego, en su parte humana del conocimiento que él adquirió, de su estudio. Pero él es Dios y en esta característica tiene todo el conocimiento. ¿Por qué no quiso decirles de dónde provenía esa autoridad? Porque ellos lo que querían era demostrarle a Jesucristo que no tenía su autoridad, o sea, no tenía su autorización para echar fuera a los cambistas y para echar fuera a los que vendían animales. Ellos habían dado permiso a estos comerciantes de estar en el templo y desde luego que no le habían dado permiso a Jesucristo de echarlos fuera, pero no reconocían a Jesús como su autoridad porque no le creían que era el Hijo de Dios. Así que ellos lo que querían era demostrarle a Jesús de quién es la autoridad, pero salieron aleccionados. Bien, vamos a hacer algunas aplicaciones. Jesucristo es el Rey del reino de Dios y el Salvador del mundo. Vino a establecer su reino en las vidas de todos aquellos que Él salvó. Entonces, en el momento que tú eres salvo, puedes pertenecer al reino de Dios, pero tienes que obedecer a Cristo para ser parte de su reino. La Gran Comisión y nuestra misión. Todo cristiano tiene como responsabilidad predicar el Evangelio a todos. De ellos depende el que el mundo oiga y pueda creer en el único Salvador. Es solo bajo la autoridad de Jesús que podemos discipular con éxito y es solo con el sostén de su presencia que continuaremos fielmente hasta el fin del mundo. Y esto es lo que hacemos todos los días. Jesucristo nos ofrece dones junto con sus demandas. Encontramos dos versículos muy similares, porque Mateo encerró entre estos en el Sermón del Monte y las demandas de ser discípulos de él y las ilustraciones del poder disponible para cumplir con esas demandas. Entonces, los hijos de Dios tenemos esta provisión de Dios. Nos manda, pero también nos capacita. Y Jesucristo no nos está guiando en una campaña fácil. El Evangelio de Mateo nos ilustra como el que quiere agradar a Dios y servirle no le será nada fácil. Los pasajes de la purificación del templo más el conflicto con los principales sacerdotes nos sirven como ejemplos de la vida de Jesucristo. Él no vino a hacer paz, sino a hacer diferencia entre quien le obedece y quien no le obedece. Y bueno, este es el fin de nuestra clase de hoy. Te esperamos en la siguiente. Permítenos seguir platicando contigo acerca de la palabra de Dios. Síguenos en nuestras redes sociales y Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.